Hoy, en Smart Decisions, quería dedicar esta entradilla del programa a hablaros de algo que no siempre se cuenta cuando hablamos de decisiones, y es que no todas nacen de la propia convicción. Algunas decisiones se toman desde la duda, desde la incomodidad, incluso en contra de lo que, en un primer momento, te dice el instinto que no deberías hacer. Pero decidir no siempre es elegir lo que quieres, sino también saber cuándo confiar en la mirada de otros, cuándo aceptar que quizá no tienes toda la información y debes confiar en una buena referencia. En ocasiones, las mejores decisiones surgen apoyándonos en otros para avanzar. Hay que apoyarse en su criterio, en su mirada, en sus decisiones. Porque hay decisiones que construyen una carrera y también una organización y no siempre son evidentes, ni cómodas, ni inmediatas, pero sí están conectadas con algo clave: el contexto, la confianza y la capacidad de interpretar bien el momento. En ese contexto tiene sentido esta conversación, cuando la oratoria nos convence, nos persuade y nos da el impulso necesario para tomar una decisión. Y en ello nuestro invitado es todo un experto: fomentar la excelencia desde la comunicación efectiva. Hoy en Smart Decisions conversamos con Diego Ribeira, que desde su asesoría ayuda a personas y a organizaciones a comunicar con impacto, claridad y confianza. ¿Le conocemos? Acerquémonos a la puerta, que me avisan por el pinganillo que ya está por aquí. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas. Muchas gracias por acudir y compartir estos minutos en Smart Decisions. Muchísimas gracias. Encantado, Martín. Dices que combinas tu experiencia en lingüística con prácticas pedagógicas innovadoras para potenciar el desarrollo profesional de los educadores. ¿Cuáles son esas... la innovación? ¿Dónde está la innovación? Pues así, ya, de repente, sin más. Así, directamente. Está todo inventado, Martín, está todo inventado. La verdad es que es una pena que nosotros tengamos que llamar innovación a esto cuando llevan, en el ámbito anglosajón sobre todo, hablando sobre el liderazgo docente desde hace muchísimo tiempo. Nosotros ahora empezamos a descubrir, empezamos a leer y nos damos cuenta de que ya vienen hablando de esto desde finales de los años 90. Ya existía ese interés por saber cómo hacer que el profesor gestionara bien el aula. Pero ya desde entonces, yo lo único que hice fue recoger todo ese material que lamentablemente no llega a España, o no llega a la lengua española porque no se traduce, y lo he transformado en un material de divulgación para que la gente, para que los profesores sepan que hay realmente algo escrito que es evidencia, que no es porque lo digo yo, sino que se está investigando desde hace muchísimo tiempo sobre cómo hacer que un profesor adquiera verdadero liderazgo dentro del aula. Y hay experiencias y experimentos increíbles que yo he estado descubriendo. Y yo creo que la única innovación que hay aquí es el poder haberlo traído ya en un formato o traducido o ya puesto en formato de español de cara al público de habla hispana. Uh-huh. Esa es mi innovación. Normalmente empezamos el recorrido por los años más jóvenes de la persona, del entrevistado o la entrevistada, sí. Pero en esta ocasión estamos casi al final. ¿Cómo surge, eres autor de este libro, Presente? Presente. ¿No? Presente, la guía definitiva del liderazgo. Eso es. ¿Cómo surge? Pues mira, eso al fin y al cabo es una de las formas que yo elegí para traducir, ¿no? Para adaptar todo ese material que llevaba leyendo desde hacía muchos años, porque claro, eran muchas lecturas que tenía, pero quería condensarlo en algo que pudiera llegar al público. Y ahí es cuando me decidí a escribir ese libro. Ese libro fue el puntapié inicial para después poder llevarlo al aula. Eso era un libro y eso iba a quedar en la editorial. Pero me interesaba sobre todo que llegara a las aulas, que llegara realmente al campo de batalla, que es donde estamos nosotros, al aula, a los profesores.
¿Cómo surgió esto? Es que al fin y al cabo es la práctica, ¿no? La práctica te lleva a buscar soluciones, porque yo me daba cuenta de que había profesores que tenían muchísima experiencia de años trabajados, pero sin embargo no eran capaces de hacerse con un aula, con los chicos. Y sin embargo veía gente que sin ninguna experiencia en las aulas, de repente, de manera intuitiva, pues se los ganaba a todos. Digo, ¿cómo puede ser esto? Ya me di cuenta de que no era algo de si eres hombre, si eres mujer, si eres alto, bajo, no tenía nada que ver con si tenías muchos años, tenías pocos años, no. Había algo en esa gente que hacía que los respetaran. Y no eran los conocimientos. No era nada que tuviera que ver con lo físico. Era otra cosa. Puse a pensar un poquito más en eso. Y ahí fue cuando empecé a leer y empecé a descubrir todo eso que te comentaba, de que viene ya hablándose de esto desde hace muchos años. Y me di cuenta de que había un mundo ahí por descubrir. El mundo de, a ver, ¿cómo transformar esto en una técnica? ¿Cómo transformar esto en un método? ¿Cómo demostrarle a los profesores que más allá de su sabiduría, más allá de los contenidos que conocen, hay algo que no va con eso? No, ya tú te acuerdas muy bien de tus profesores. Yo estoy seguro de que si ahora te pido que me recuerdes una clase entera de matemáticas o de lengua, no vas a conocer, no me vas a decir la clase, me vas a decir lo que sentiste en la clase. Porque no recordamos los contenidos, recordamos cómo nos han hecho sentir para poder adquirir esos contenidos. Yo sigo quedando con algún que otro profesor, incluso hace muy poquito con mi profesor de literatura, ¿sí? Pablo Olaya, salimos juntos en bicicleta. Cierto. O sea, tengo muy buena relación con ellos. De hecho, mis hijos estudian en el mismo colegio que estudié yo. Ajá. Porque al final la relación que entablé en principio, como yo me sentí, era estar en familia. Sí. Y cuando nacieron mis hijos lo tuve claro. Quería que estuvieran en familia, ¿no? Sí. Y así han seguido. Oye, ¿qué papel juega la oratoria entonces? Pues es que mucho de cómo el profesor se enfrenta a los alumnos y mucho de ese respeto que gana de los alumnos se debe a cómo se comporta su cuerpo, cómo se comporta su voz, cómo se comporta la gestión del espacio que haga, cómo se comportan los silencios que haga él en la clase, y todo eso es oratoria. Al fin y al cabo, lo que yo he hecho es simplemente lo que te decía antes, ¿no? Traducir todo lo que viene diciéndose en el ámbito de la oratoria al aula. Todo lo que se ha dicho en oratoria es que no se había dicho para el aula. Lo que se dice en oratoria generalmente es para hablar en público, para una conferencia, para los grandes ponentes, para las compañías, pero nadie se había puesto a pensar firmemente, con evidencia detrás, con artículos científicos detrás. No se había nadie puesto a pensar en cómo puede afectar la buena oratoria al liderazgo de un profesor. Sin embargo, sí se evalúa en las oposiciones, ¿no? Al final tienes que exponer. Claro, lo que pasa es que lo que aparece en las rúbricas de oposición, porque yo, entre las tantas cosas que hago, estoy con, sí. Y es verdad que una parte de la rúbrica dice, bueno, que más o menos sepa comunicar, ¿no? Pero es muy poquito, es una parte de la rúbrica nada más. Es como que todo esto de la oratoria quedó en un segundo plano. Todo se centra más en los contenidos que sepa un profesor, que los tiene que saber. Estamos diciendo que no, ¿eh? Los contenidos en primer lugar, porque es una de las cosas que nos hacen autoridad. Y la autoridad académica es una de las autoridades que tenemos. Pero después está la otra autoridad. La autoridad que nosotros nos ganamos día a día, y a mí me parece que gran parte de esa autoridad se debe a cómo transmitimos con el cuerpo. Hay una parte que es la transmisión de conocimientos, que es la que hacemos todos los profesores y que tenemos que conocer. Es la parte es la parte académica. Pero tenemos que saber hacer llegar el mensaje. Si el mensaje no llega, yo tengo muchos compañeros que son eminencias, Martín, son eminencias. Si no saben, yo tengo compañeros de historia, por ejemplo, que son pues, unas máquinas, unas bestias. Cualquier cosa que le pregunten lo saben. Pero al mismo tiempo son los que más problemas tienen dentro del aula con los chicos. Y eso es muy triste. Dices, en lugar de estar aprovechando toda la sabiduría del profesor, por culpa de no saber expresarlo, por culpa de no saber comunicarlo, lamentablemente no es todo el qué, es el cómo haces tú
para que llegue el mensaje. El cómo es fundamental. Entonces ahí me parece que hay un vacío. ¿Ha cambiado el alumnado? Sí, ha cambiado el alumnado, han cambiado los padres. Por tanto, no valen las técnicas que se empleaban antaño cuando estudiaste tú, Diego. No, ¿o sí? No, porque antes había un concepto de la autoridad que era muy diferente. La autoridad ya estaba dada por la ley. Lo que generalmente hay una distinción que a mí me gusta hacer mucho, que la hago en el libro, que es la distinción entre la potestas, la autoridad como potestas, y la autoridad como autoritas. Son dos términos latinos muy diferentes. La potestas es el poder que tú tienes. Te viene la palabra poder. Es el poder que tú tienes sobre alguien, pero es un poder que coacciona, es un poder que es un poder tenso, ¿no? Es un poder que se ejerce sobre alguien que no tiene mucho que decir. Es decir, se ve un poco acorralado. Es lo que yo digo y lo digo y punto. Es porque lo digo yo. El clásico porque lo digo yo. Pues ese poder lo tuvieron los profesores muchos años, décadas. Es decir, esa era la cultura. Pero eso se fue perdiendo. El poder del profesor se fue perdiendo. La sociedad ha cambiado. Ese poder ya se terminó diluyendo en el día a día. Se ha perdido mucha autoridad. Entonces, ¿cómo se recupera esa autoridad? Con la auctoritas, que es, antiguamente autor era el maestro, era el maestro, el que iniciaba algo. El autor, al fin y al cabo, es el que inicia algo, ¿no? Una de las formas que se llamaba al maestro era autor. Fíjate qué interesante. Pero esa autoritas es un modelo a seguir. Ya no viene dado por la ley o por lo que sea, que te dice, tú eres la autoridad. Se lo ha ganado la persona. Te lo ganas tú. Te lo ganas como modelo a seguir. Por tanto, hay una ley que nos dice que somos profesores, por supuesto. En 2010, por ejemplo, hubo una ley que pusieron, la ley de autoridad de profesor. Pero en realidad, la verdadera autoridad tú te la ganas en el aula. Y ha cambiado todo, por supuesto. Han cambiado los alumnos, han cambiado los padres. O sea, los padres hace años, y tú lo sabrás muy bien, cuando venía el niño a casa con una nota, o con, no sé, una nota baja, o no sé, un apercibimiento del padre. Un apercibimiento, una amonestación, después tenía una segunda amonestación en su casa. Ahora no, ahora la amonestación se pone en duda. Sí, no, los padres van al colegio. Exactamente. A pedir explicaciones al profesor. Exactamente. Exactamente. Sí. Desde el momento en que eso ha cambiado, Martín, entenderás que ya no podemos apoyarnos tanto en esa autoridad heredada o esa potestad, digamos, porque ya no la tenemos. Ahora el padre que se sienta frente a ti tiene que darse cuenta de que tú eres una autoridad y también te la tienes que ganar frente a los padres. Es que yo lo vivo porque en casa mi pareja es jefa de estudios en el instituto. Y te contará mucho. Tengo muchas anécdotas, sí, y no tiene nada que ver. O sea, nada con lo que nosotros vivimos. Totalmente. ¿Por qué te atrajo la filología? ¿Por qué filólogo? Lo de las lenguas siempre es algo que me ha gustado. Yo empecé en Argentina a estudiar lengua. Y después, cuando me vine a España, bueno, claro, hay cosas que en algunos países tienen sus fortalezas y sus debilidades. En Argentina había unas fortalezas, pero había unas debilidades grandes y que pude compensar con la formación aquí en España. A mí siempre me gustó la lengua, siempre me gustó la lengua y las lenguas en general. Digamos que empecé más por inglés que por lengua, porque aprendí mucho inglés en casa con mi madre, que era profesora de inglés. Ajá. Y sí, pero las lenguas siempre me gustaron. Entonces, quería entender un poquito más a fondo lo que es la lengua española. Me gustaba mucho el latín, sobre todo. Empecé por el latín. De hecho, cuando vine a España podía convalidar por filología hispánica o por latín. Ajá. Y ahí yo tomé, creo, una decisión más práctica que otra cosa. El latín me gustaba muchísimo. De hecho, me sigue gustando. Te digo más, es una pena enorme darme cuenta de que en los planes de estudios actuales de filología, el latín ha quedado en el subsuelo. Ahora mismo aparece como asignatura optativa, a veces de un cuatrimestre nada más. Y claro, frente a un filólogo que ha hecho 4 años enteros de latín o 2 años enteros de griego, un chico que ahora sale de filología no tiene mucho que hacer. Es una pena eso. A mí me da mucha pena, porque como preparador me doy cuenta de las lagunas que tienen muchas veces como profesores, ¿no?
Y si tenemos que enseñar la lengua española, tenemos que enseñarlas también enseñarla también en cuanto a todo lo que hemos heredado de otras culturas, de otras lenguas. Y si no sabemos realmente toda la riqueza que viene del latín, como si tú quieres entenderte a ti mismo y no entiendes a tus padres o no entiendes a tus abuelos, no entiendes de dónde vienes. Es decir, te vas a quedar con una parte de la realidad tuya, ¿no? Como persona, pero en ti hay mucho más que tú mismo. Hay un padre, hay una madre, hay abuelos, hay toda una rama. Algo te ha quedado de todo eso. Bueno, pues con la lengua es igual. Entonces me gustó mucho filología por eso, porque me permitía recuperar todo el latín, el griego que había aprendido y además poder entrar bien a fondo a lo que es la lengua. Es que tenemos una lengua maravillosa. Sin Una duda. lengua maravillosa. Yo, perdón por hacer otra referencia personal, pero mi tía estudió filología clásica, bueno, y es verdad que luego al final las salidas pues son escasas. Da clases en Asturias, que por cierto, ahí también estuviste, ¿no? Estuviste estudiando el máster. Sí, ahí estuve estudiando el máster de enseñanza de español, que fue la primera toma de contacto con el español en un plano completamente diferente. Pues yo venía de la secundaria, que es lo que había hecho en Argentina, y después cuando vine a España, hasta que pude finalmente entrar en el ámbito de secundaria en España, sí que di clases de español como segunda lengua. Y es una disciplina bellísima, español como segunda lengua. Enseñar español como segunda lengua es muy diferente de enseñar a los chicos lengua castellana y literatura. Es algo completamente diferente, pero es un mundo apasionante, te puedo asegurar. Y sí, ahí he hecho el máster. Es que... Te preguntaría por tu primera decisión trascendental en el plano profesional. ¿Cuál sería? Has hablado de una decisión práctica, que era la de decidir que si latín o no. Y ahora te preguntaría cuál sería cuál ha sido tu decisión profesional la más primera. trascendental. La primera de todas. Pues cuando me decidí a ser maestro, es decir, yo estudié, es que en la juventud uno se puede permitir cometer errores. Y entonces yo había empezado medicina. Así yo hice un primer año de medicina. Pero también me gustaba mucho enseñar. ¿Lo vivías en casa? ¿Lo vivías en casa? Sí, porque tu madre. Sí, primero porque veía a mi madre trabajar y cómo trabajaba y eso me encantaba, enseñar me encantaba. Sí, yo creo que me di cuenta de que quería dar clases cuando en medicina, yo me acuerdo una de las primeras clases de medicina que nos pusieron un cadáver ahí y vi lo que había, y esto no es para mí, esto no es para mí. Como me gustaba mucho dar clases, digo, bueno, pues quizá mi destino no es este. Quizá mi destino es dar clases. Y ahí probablemente haya tomado la decisión. Pasa que cuando uno es joven, es tan joven, se deja guiar mucho por el instinto, ¿no? En ese momento no piensas demasiado. Lo único que dices es, esto no me gusta. Esto no me gusta. Pero hay otra cosa que sí me gusta. ¿Qué tal si voy por ahí? Y después te das cuenta realmente de que esto no me gusta, esto sí me gusta, pues ahí en el probar y equivocarse, ahí encuentras tu vocación. Y desde el momento en que entré a un aula, sin ningún tipo de experiencia en un aula, más que unas pocas prácticas que hacen a veces lo que terminan y que no sirve para nada, porque a veces las prácticas son nada, un mes y que puedes aprender en un mes, no mucho. Ahora es igual. Pero, claro, yo sin ningún tipo de experiencia entro en un aula y una de las primeras cosas que me dice un niño de 12 años, me dice, profe, es que se nota que has dado clases toda tu vida. Yo acababa de empezar. Martín, ahí yo me di cuenta de que había algo, ahí sí que me di cuenta. Digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué he hecho yo para que este chico piense que llevo dando clases toda mi vida? Si tenía unos 25, 26 años. ¿Qué he hecho? Ahí fue cuando empecé, fíjate, recién ahí empecé a buscar en lecturas, a ver qué se dice sobre la gestión de aula. No había nada en esa época. Me costó muchísimo, porque recién en esa época empezaban a publicarse libros de oratoria.
recién en esa época. O sea, fíjate lo lejos que estábamos. Ujú. Ahí. ¿Y ha cambiado tu manera de decidir? Has dicho que un poco por intuición, a lo largo de los años ha evolucionado. Sí, por supuesto. Ahora mismo no. Ahora mismo uno es más reflexivo. Pero por una razón, y es porque ya nos hemos equivocado tanto que aprendemos en base a lo que hemos hecho. Ya tienes un bagaje, ya tienes unas experiencias. Las decisiones las tomas en función de esas experiencias. Si sigues haciendo lo mismo, que es que no has aprendido nada, es un necio. Es un necio. Porque esa es la necedad. Puede que vuelvas a equivocarte. Por tanto, si tú tienes una cantidad, es como cuando le preguntaban una vez ¿a quién fue que le preguntaban? A Camilo José Cela, ¿no? O no me acuerdo. No me acuerdo quién fue que decía. Es que no, yo no leo, no leo. Me dejo llevar por lo por lo que me sale y no leo al momento de escribir. ¿No? Estábamos hablando. Creo que fue este Camilo José Cela. Yo me guío. Él estaba hablando con otro autor. Yo me guío por mi intuición y no leo nada. Y Cela le dice, "Oye, sí, sí, y se nota, porque está cometiendo los mismos errores que ya cometieron otros". Es decir, hay que tener cierta humildad y hay que darse cuenta de que los errores están para algo. Nos hemos equivocado para algo. Por lo tanto, no, las decisiones que tomo ahora son muy diferentes. Antes, yo creo que durante un tiempo en la juventud uno necesita equivocarse y es yo creo que es una fortaleza, ¿eh? Es una fortaleza. Hay que dejar que los chicos se equivoquen, hay que dejar que los jóvenes se equivoquen. Lo que pasa es que ahora mismo pareciera como que no se pueden equivocar, porque si no les genera un trauma que después no pueden continuar. En el equivocarse está todo. Ujú. Ahora mismo los padres están tan detrás de los alumnos, tan detrás de los alumnos, yo hablo de los alumnos, pero detrás de sus hijos, que no les permiten equivocarse. Es como que cada decisión que toman tiene que ser la acertada. Y están los padres ahí diciéndole cuál es la decisión acertada y cuál no. Eso me parece terrible. Hay que dejar a los chicos que se equivoquen. Ujú. Por tanto, sí, sí, dime. No, te iba a preguntar algún error que cometieras, alguna decisión errónea de la cual aprendiste. ¿Nos podrías compartir? Pues mira, yo soy muy frontal, demasiado, y he aprendido a ser más político. Es decir, yo soy una persona que dice las cosas de frente, y a mí me parece que no siempre se puede hacer eso. Ujú. A veces hay que saber callar, a veces hay que saber esperar, y, y yo me he dado cuenta de que si me hubiese callado en algún momento, quizá las cosas me habrían ido diferente. O sea, no me habría ganado algún enemigo. Si el problema es que quizá me he ganado enemigos que no tenía que ganarme. Y ese fue quizá un error. Digo, bueno, pues esto tendría que aprender, ¿no? De esto. Pero mira, Martín, al fin y al cabo estamos tan acostumbrados a callarnos y al final la sociedad vive de callarse las cosas. Llega un momento en que tú tienes que rebelarte un poquito a esa sociedad que te asfixia y te lleva a callarte cada vez más cosas. Y, pero tenemos que pensar que la sociedad ha cambiado y en esa sociedad lo políticamente correcto cada vez tiene más incidencia en nuestras decisiones. ¿Cuántas personas ahora mismo se cuidan en las redes sociales o donde sea que publican de decir algo que probablemente hace unos años atrás sí que decían y ahora ya no pueden decir? Yo, por ejemplo, en el aula he dicho cosas que ahora mismo no podría decir. Y por lo tanto, bueno, yo me acuerdo uno de los primeros años en secundaria, eh, yo si veía no sé, un directivo, un equipo directivo, un jefe de estudios o algo, hacía algo mal, yo lo decía en voz alta. Eso está mal. Y claro, eso puede ser un error. Si me pides y de eso lo he hecho tantas veces, Ujú. Ujú. claro, cómo no me voy a crear enemigos? Por supuesto que sí. Eh,
uno tiene a veces el error consiste en tener un sentido de la verdad, de lo que está bien, de la justicia, que no va realmente con lo que la sociedad espera de ti. Entonces, bueno, yo siempre he querido ser frontal y transparente por esa razón, ¿no? Porque siempre pensé que me traicionaba a mí mismo no decirlo, pero a mí me parece que en algunos casos hay que callarse. Uh-huh. Sí, lo contrario es no ser auténtico, ¿no? Claro, Pero bueno. pero a veces hay que sobrevivir. Decía Marlon Brando, ¿no? En una entrevista que le hicieron también, que es buenísima, que está en YouTube, la podéis ver. Él decía, toda la gente miente y somos grandes actores todos, porque él decía, cualquiera puede ser actor. Bueno, decía, Marlon Brando, decía, cualquiera puede ser actor. Y el otro decía, no. Y dice, sí. Sí, porque cuando tú estás frente a tu jefe y le dices, qué bien que te queda la corbata, cuando sabes perfectamente que le queda mal, pues estás siendo un gran actor y estás mintiendo, pero estás mintiendo para sobrevivir, porque si no el jefe te echa. Ya. Por tanto, estamos acostumbrados a no decir realmente lo que pensamos, pero es una cuestión de supervivencia. Él lo argumentaba como una decisión que tú eliges para sobrevivir. No lo veo mal, no lo veo mal. Yo tuve un resorte, no me callé y mira dónde estoy. Bueno, ese fue el error mío, del que he aprendido. También de vez en cuando debería cerrar el pico. ¿Qué pasa cuando los inspectores abandonan el aula? Mira, es una pena, pero el sistema va por ahí. Al fin y al cabo, el sistema lo que hace es crear un ente, vamos a llamarlo así, llamado inspección educativa, que ya su título dice bastante de lo que es inspección. Bueno, una entidad llamada inspección educativa donde las personas que forman parte de esa entidad dejan de pisar el aula. O sea, no siguen pisando el aula. O eres inspector, o eres maestro, o eres profesor. Por lo tanto, dejas de pisar el aula. Y cuando dejas de pisar el aula, Martín, es que ya pierdes el contacto con la realidad. El maestro enseña y enseña en el aula, no enseña fuera del aula. Que me perdonen todas las personas que ahora mismo hablan de educación, pues yo veo mucho en las redes sociales personas que hablan de educación pero sin estar en el aula y hablan de pedagogía sin estar en el aula. No, el aula es la que te enseña lo que tienes que hacer y lo que no. Un inspector no puede decirte. Te puede hablar el inspector te puede decir lo que es legal o ilegal, pero no te puede decir lo que es correcto desde el punto de vista pedagógico o desde el punto de vista de la convivencia. Si tú no cometes ningún tipo de irregularidad, si no vas en contra de la ley, si no vas en contra de la normativa que hay sobre determinadas cosas, como un protocolo, por ejemplo, protocolos, un inspector no te puede decir, usted ha obrado mal. Me pasó hace poco. Me pasó hace poco que tuve una discusión con un inspector. Me dice, en base a un protocolo de acoso que estaba abierto, yo lo primero que hice fue levantar el teléfono, hablar con los padres, preocuparme por los padres y decirle, mire, que sepa que yo estoy aquí, porque yo soy el profesor de su hijo y en mi clase pasa esto, esto y esto. Y quería dejarla tranquila a la madre o al padre de que su hijo estaba seguro conmigo. Le decía lo que pasaba en mi clase y le di toda mi buena disposición al servicio de esto, de la buena convivencia y que el chico sepa que está resguardado y seguro. Bueno, el inspector me dijo que yo no tenía que llamar a la madre, porque para eso hay un instructor que generalmente nunca se comunica con los profesores para saber qué está pasando. Fíjate qué clase de protocolos tenemos. Si el instructor es secreto. Es secreto. Y todo lo que hace es secreto. No comparte absolutamente nada con el profesorado. Y eso, claro, que crea un hermetismo. ¿Y cómo vamos a saber nosotros actuar si no sabemos quién es el acosado, quién es el acosador, cuándo lo acosan? Todos tenemos que saber. La información es fundamental. Por tanto, no me diga usted, inspector, cuándo tengo que levantar el teléfono y cuándo no, porque eso me pertenece a mí. No se meta en mi ámbito. Si usted no conoce, si usted ha decidido estar del otro lado, fuera de las aulas, haciendo burocracia, hágala, no hay ningún problema. Ha sido su decisión. Pero la mía es otra. Yo no estoy saltando la ley, no me estoy saltando la ley por levantar. No está quebrantándola, ¿no? Entonces,
Eso es lo que pasa, Martín, con con los inspectores. Mm. Hay inspectores que lo tienen claro, hay inspectores que saben perfectamente que tienen que estar en el aula. Hoy día los inspectores van a los institutos y lo único que hacen es entrar al despacho del director, pedir papeles y ya está. Y ahí se terminó su audiencia. Hasta ahí llega. Documentación. Ya. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años en cuanto a toma de decisiones? ¿Cómo las valoras desde el presente? Al yo de hace 10 años, ¿qué le diría en cuanto a toma de decisiones? ¿Cambiarías alguna decisión que tomaste en este periodo? No, no. No. Probablemente lo que le diría es eso, que no se deje llevar tanto por la intuición, ¿no? Que no, que no cree o sea, que no crea que lo sabe todo. Quizá eso es lo que le diría. Porque sí que cuando uno es joven, por eso había quien decía, ¿no? Ya no soy tan joven como para saberlo todo. ¿No? Ya no soy tan joven como para saberlo todo. Ese es el problema que tenemos cuando somos jóvenes, que pensamos que lo sabemos todo. Por tanto, al de hace 10 años o al de hace 20 años le diría, mira, piénsatelo mejor. Piénsatelo mejor. Porque quizá esa decisión que estás tomando ahora, la estás tomando porque crees que te lo sabes todo. Bueno, ahora piensa en que no sabes absolutamente nada. ¿Tomarías esa decisión? Pasa que para un joven es muy difícil porque es una cuestión casi de orgullo, hacerle ver que no lo sabe todo. Es muy difícil que un joven lo acepte eso. Pero a mí me parece que ahí está la madurez. Ahí está la madurez. Que el joven se dé cuenta de que evidentemente no, es que puede que haya alguien que sepa más que yo, pues tengo que trabajar. Trabaja. Hay un gran músico argentino que es Astor Piazzolla, ¿no? Es un genio en su momento del tango. Y él, claro, siempre cuenta la anécdota de cuando estuvo Rubinstein en Buenos Aires y él tenía 17, 18 años y fue a verlo. Ella tocaba, Piazzolla ya tocaba el piano y bueno, hacía algo, pero no tenía ningún tipo de formación musical reglada, ¿no? Y lo fue a ver a Rubinstein y le compuso un concierto para piano a Rubinstein. Y se lo llevó. Qué osado. Se lo llevó, claro, porque él sabía que él podía, porque tenía 18 años. Él no se puso a pensar, quizá no sé tanto, quizá es un error, quizá me estoy pasando. No, él fue y se lo dijo. Entonces Rubinstein lo tocó un poquito así por arriba y dijo, bueno, y si usted estudia, no, pues, ¿por qué no empieza a estudiar? Eso fue lo único que le dijo. Es decir, ¿qué le diría yo de hace 20, 10 años? Pues, no creas que te lo sabes todo. Ahora mismo, puesto que ya no soy tan joven, entonces digo, bueno, pues ya no soy tan joven como para saberlo todo. Y por lo tanto sigo estudiando. Yo creo que estudio más ahora que hace 10 o 20 años atrás, porque ahora me he dado cuenta de que no sé demasiado. Cuanto más sabemos que menos Sí, sabemos. exactamente. ¿Qué decisión te habría gustado tomar antes en el tiempo? Pues mira, cuando vinimos a España, yo creo que claro, uno tiene mucho miedo, como por eso cuando a mí me hablan del miedo, digo, no, miedo es un inmigrante que se va de su país y va a otro país. Eso es miedo, porque es la incertidumbre total. Es saber que tienes una titulación y has estudiado y no saber realmente si la vas a poder ejercer, porque estás en otro país, no sabes cuánto tiempo vas a poder estar. Yo creo que tendría que haber tomado la decisión de, cuando llegué a España, de arriesgarme un poquito más en ese sentido, ¿no? Arriesgarme más. Es decir, bueno, pues mira, esa transición la voy a hacer como sea, pero me voy a meter en un aula y entonces, bueno, hubo unos 4 años que me costó mucho entrar en un aula. Pero a mí me parece que fue un poco por cobardía o un poco por no tomar esa decisión. Mira, sea como sea, voy al frente, voy a pelear el poder entrar en un aula ya mismo, en un centro privado. No, yo quería, claro, me puse en la cabeza estar en la función pública y eso me limitó a poder estar trabajando en un centro privado. Claro. Lo podría haber hecho y sin embargo
¿Te arrepientes? Y No. ahí puede que haya algo que cambiaría ahora mismo. Sí, Ujú. me arriesgaría más, seguramente, en este momento. O sea, me hubiese arriesgado más, si pudiera volver atrás, ¿no? Ujú. ¿Qué es para ti, Diego, una decisión inteligente? Mira, tienes que tener visión, planificación y sentido práctico. Las decisiones inteligentes se toman, las que te hacen finalmente decir, bueno, esta es una buena decisión. Es una decisión que sale de una visión que tú has tenido, seguramente, pues la visión es importante, la intuición es importante. Es decir, tengo esta visión, a ver, esa es mi línea, quiero apuntar a eso. Pero después tienes que planificarlo. Bien, ¿cómo lo voy a hacer? Así a lo loco no, eso tiene que tener unos pasos. Ujú. Y esos pasos tienen que ser prácticos, porque si entonces me va a llevar toda la vida a alcanzar esa decisión, pues quizás no es muy práctico. Visión, planificación y sentido práctico. Ujú. Acabamos, recomiéndanos tu guía. ¿Por qué? O a los docentes o no docentes, no está dirigido a docentes exclusivamente, ¿no? El, Esas, esas recomendaciones que haces en sí, presente, la guía definitiva, sí, podría valerme a mí, por ejemplo, para ponerme delante de una audiencia, totalmente. perfectamente. Al fin y al cabo es oratoria, Martín. Al cabo, es oratoria. Por tanto, es oratoria que vale para cualquiera que en algún momento tiene que enfrentarse a un público presente. Es una guía muy útil, una guía muy práctica, una guía que tiene mucha evidencia, que se ha escrito no pensando en los profesores, porque hay una parte de la bibliografía que sí está orientada a los profesores y otra gran parte de la bibliografía, todas esas esos artículos, esos libros que no se han traducido y que todavía en España no conocemos. Bueno, gran parte de esas obras no fueron dirigidas a los profesores. Lo que yo he hecho fue eso, adaptarlas. A ver, todo esto que se dice de oratoria, ¿cómo lo podemos adaptar al aula? Por lo tanto, hay hay una guía Ujú. que la puede aprovechar cualquiera. Y después está, que más lo va a aprovechar probablemente el profesor. Pero después hay referencias, hay, por ejemplo, códigos QR para entrar a enlaces de Ujú. tantos vídeos en el libro, que son enlaces hacia famosos, hacia, no sé, eventos de todo tipo. Y o sea que va más allá del aula. Es una... Te seguimos en redes. Muchas Y estaremos gracias. atentos a los vídeos, a los análisis que haces también Muchas de la gracias. oratoria de otros personajes. Ujú. Y te regalamos la taza para aprovechala. Ya no solo para el agua de hoy, sino, bueno, para algún desayuno puedes Ca- aprovecharla. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias a ti, Martín. Un placer. Encantado.